Dios te bendiga. Este es el estudio número 2 acerca de la evangelización. Estamos estudiando textos claves, los cuales podemos usar como herramienta en el proceso de evangelización, además de la importancia del por qué los cristianos debemos evangelizar. El primer estudio trató acerca de Jesús y el joven rico. En esta ocasión estaremos hablando de el rico y Lázaro. Vamos a concentrarnos en Lucas 16 del 19 al 31, el relato del hombre rico y Lázaro, y vamos a ver la razón principal por la cual los cristianos debemos preocuparnos por evangelizar. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y cada día hacía banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Fíjate, lo primero es que esto no parece ser una parábola. ¿Por qué? Porque vamos a ver el relato completo, pero no dice en ninguna parte del relato que esto es una parábola. Lo segundo es que aquí se llama a esta persona por su nombre, algo que no ocurre en ninguna parábola. A nadie se llama por su nombre en las parábolas. Y lo tercero es, por ejemplo, que una parábola es una ilustración terrenal utilizada por el maestro, algo que ocurría en la vida diaria, cotidiana, y era utilizado para dar a entender una verdad espiritual. Pero en este relato se presenta la realidad directamente, sin metáfora alguna. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, la metáfora es que la semilla representa la palabra de Dios y el terreno representa el mundo. Hay una metáfora, pero aquí en este relato va directamente a la realidad de lo que ocurrió con estos dos hombres en vida y luego lo que ocurrió en la muerte. Dice que este hombre rico hacía cada día banquete con esplendidez. Esto era algo normal, principalmente en los reyes de la antigüedad. Por ejemplo, en el libro de Esther, Esther capítulo 1, dice que el rey Asuero, que posteriormente se casó con Esther, cuando afirmó su reino, hizo un banquete para sus gobernantes, para sus cortesanos y la gente grande de su reino, que duró 180 días, el equivalente a 6 meses. Esto lo hacían principalmente para demostrar su poder, su esplendor, su brillo, su majestuosidad. El hecho de que este hombre hiciera banquete cada día implica que este hombre era bien, pero que bien rico. Este no era un ciudadano común y corriente. Dice que había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Este mendigo estaba lleno de llagas, o sea, estaba enfermo y ansiaba saciarse de la migaja que caían de la mesa del rico y aún los perros lamían las llagas. O sea que su condición estaba muy mal. Estaba enfermo y estaba hambriento. Pero aparentemente nadie se ocupaba de él, nadie le prestaba atención porque si ansiaba saciarse era porque estaba hambriento y nadie le daba. Ocurrió lo siguiente, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el hombre rico. Ambos murieron, dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, en la Biblia no hay lugar alguno para la reencarnación, como tampoco hay lugar para el purgatorio. Ahora, vamos a ver lo que ocurrió con estos dos hombres después de la muerte. Dice que uno de ellos fue llevado al seno de Abraham.
El rico muere y abre sus ojos en el Hades. Allí alza sus ojos estando en tormentos y ve de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esta palabra Hades es una palabra griega, así se escribe en griego, significa infierno o lugar de los muertos. Tanto el Hades como el seno de Abraham están localizados en la profundidad de la tierra, lo que la Biblia llama el abismo. La Biblia enseña que en el abismo es un lugar que está dividido en departamentos. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 9 dice la palabra que cuando se toca la quinta trompeta durante la gran tribulación, un ángel desciende con la llave del abismo, lo abre, y de allí salen unos demonios terribles con caras humanas, con cabello de mujer, con dientes como si fueran de hierro, y se les ha dado poder de dañar a los hombres que tengan solamente la marca de la bestia, no a todos los hombres, los que tengan la marca de la bestia, y atormentarlos por 5 meses, 5 meses, y tan grande es el tormento que en aquellos días los hombres desearán la muerte y no la hallarán. Así de terribles serán los días de la gran tribulación. Pero estos demonios están reservados en el abismo, en un departamento del abismo, para el día y la hora. También dice el libro de Judas, versículo 6 y 7, que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los reservó en prisiones eternas para el día del gran juicio, porque estos ángeles cometieron algo semejante a lo de Sodoma y Gomorra, que fueron en vicio contra su propia naturaleza, refiriéndose a ángeles que tuvieron relaciones con mujeres humanas antes del diluvio y dio lugar a una raza de gigantes. Y de ahí en adelante la tierra se corrompió de tal forma que Dios tuvo que traer el diluvio. Estos ángeles están reservados, guardados como ejemplo en cárceles en este lugar que se llama el abismo. Allí también estaba el seno de Abraham. Pero el seno de Abraham era una sección donde estaban todos los santos del Antiguo Testamento. Allí estaba David, Moisés, Daniel, los profetas, y estaban esperando la vida, muerte y resurrección de Cristo. Cuando Cristo murió, la Biblia enseña en Efesios 4, del 7 al 9, que Jesús cuando murió subió al cielo y dio dones a los hombres. Y esto de que subió no es más, sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó cautivo la cautividad. Llevó cautivo a los que estaban en el seno de Abraham. Entonces, volviendo al relato del hombre rico y Lázaro, él vio a Lázaro en el seno de Abraham y comienza a dar voces y dice, Padre Abraham. El hecho de que le llame Padre a Abraham quiere decir que este hombre era judío y por lo tanto conocía la ley y las enseñanzas de los escritos de los profetas. Y le dice, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La Biblia dice el Señor Jesús, hablando de los tormentos de este lugar, que allí el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. En Marcos 9:44 dice que el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Allí hay una llama que nunca se apaga. Entonces Abraham le dice, acuérdate, esa palabra es clave, acuérdate, que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿A cuáles bienes? Él pide misericordia y Abraham le dice, acuérdate. ¿A qué se refiere Abraham? A los bienes que recibió en su vida, recibió riquezas,
recibió salud. La Biblia enseña en el libro de Romanos, capítulo 2, los versículos 4 en adelante. Dice la Biblia: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? En otra palabra, todo lo bueno de Dios, su paciencia, su benignidad, longanimidad, que significa que Dios es generoso, está diseñado para guiar al ser humano al arrepentimiento. Todo el bien de Dios es la misericordia de Dios que Él está pidiendo, pero esta misericordia Él la tuvo en vida. La gran mayoría de los seres humanos disfrutan cada día de la misericordia de Dios y muy pocos se dan cuenta. Fíjate, hay gente que son tan malos y tan malos que no merecen que llueva para ellos. Hay gente que han caído a un nivel de perversión tan grande que no merecen que el sol salga para ellos. Pero en Mateo capítulo 5, verso 45, dice el Señor Jesús que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos y Dios hace llover sobre buenos y malos. O sea, toda la misericordia de Dios está aquí en la tierra. Y mucha gente, la gran mayoría, no se da cuenta de la misericordia de Dios, ni la aprecia. Entonces, Él en este lugar está pidiendo misericordia. Y un hombre que conocía la ley, porque Él llama a Abraham padre y a los profetas, nunca tuvo misericordia de aquel que estaba echado a su mesa, que se ansiaba saciarse de las migajas y nadie le daba. Nunca tuvo misericordia. Hay que apreciar la misericordia de Dios cada día. Cada vez que el sol sale y tú miras el sol, eso es misericordia de Dios. Cada vez que cae la lluvia, eso es misericordia de Dios. Cada vez que tú respiras, es misericordia de Dios. Cada vez que te levantas en la mañana, es misericordia de Dios. Hay que aprovecharla cuando estamos en vida. Así que él pide a Abraham misericordia y Abraham le dice: acuérdate, acuérdate, tuviste bienes en tu vida, o sea, Dios te brindó su misericordia toda la vida, pero tú no la aprovechaste para salvación. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esta palabra cima es la palabra griega chasma, así se escribe en griego, significa abismo. Un gran abismo hay entre nosotros, un gran espacio vacío. Era lo que separaba el seno de Abraham de este lugar de tormento. Entonces, fíjate, en el mundo mueren diariamente aproximadamente 166.324 personas. La gran mayoría de estos que mueren a diario se van a la perdición eterna. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice el Señor Jesús que entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que los hallan. O sea, que son más los que se pierden que los que se salvan. Es por eso que nosotros debemos de hablar de Cristo ahora, predicar ahora, evangelizar ahora y orar a Dios para que Dios envíe obreros a la obra. Los campos ya están en blanco, dice la palabra, pero la iglesia ha adoptado una muy mala costumbre, y es que esperamos que los pecadores se entren por las puertas de la iglesia sin nadie buscarlo, sin nadie ni siquiera invitarlos, sin nadie orar por ellos. Pero en la parábola de la gran cena, en Lucas capítulo 14, versículo 15 en adelante, dice que este hombre hizo una gran cena. Este hombre representa a Cristo y mandó a llamar los invitados, que era el pueblo de Israel. Ellos, uno a uno, los invitados comenzaron a excusarse. Y cuando le dan la noticia
al padre de familia, a este hombre que preparó la cena, que representa a Dios, él se enoja y dice, bueno, vayan por las ciudades, vayan por las calles, inviten a los mancos, los ciegos, los cojos, invítenlo a la cena. Entonces los siervos hicieron así y los mancos, ciegos, cojos, los pobres vinieron, que nos representan a nosotros, los gentiles. Entonces los siervos dicen, se hizo como tú dijiste, pero aún hay lugar. Tal vez los siervos pensamos, ya hicimos nuestra obra, ahora vamos a sentarnos y descansar. Pero el Señor le dice, ahora vayan por los collados, por los vallados, por las aldeas e inviten a todo el mundo para que vengan a mi cena. Lo que quiere decir que no hay descanso. Estos siervos representan la iglesia. Cuando ellos pensaron que ya había terminado su obra, el Señor le dice, vayan de nuevo y váyanse a los campos, a las aldeas. Tenemos que predicar mientras estemos en esta tierra, en esta vida. No hay descanso. Lo que tú hiciste en el pasado para Dios, no te sientes a creer que ya terminaste. Esto se termina cuando estemos en la presencia de Dios. Tenemos que seguir hasta el final. Entonces, dice, entonces él le dijo, el hombre rico, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Fíjate que la memoria en este lugar está intacta. Todo el que está en el lugar de tormento, en el infierno, se acuerda de todo lo que tenía en esta vida, se acuerda de su familia, se acuerda de que rechazó al Señor y su palabra. La memoria sigue intacta. Y Abraham le dijo, a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Eso era lo que ellos tenían en aquel entonces, la ley y los escritos de los profetas. Hoy en día nosotros tenemos el Evangelio. El Evangelio. Entonces, Abraham le dice, oigan a Moisés y los profetas. Y eso mismo que dice Abraham a ellos, le dice Dios a toda la humanidad hoy en día, oigan el Evangelio. Entonces él dice, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dice, si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. La misma condición de dureza, esto es dureza de corazón, no persuadirse. Este no es de dureza de corazón. Esa misma dureza que existía en la antigüedad existe hoy en día en mucha gente que rechazan el Evangelio, no aceptan el Evangelio. Él prefería un milagro, que alguien se levante de los muertos, eso es un milagro, a la predicación del Evangelio. Pero Abraham le dice, no, lo más grande, lo más poderoso es la predicación del Evangelio. Si no se persuaden con el Evangelio, tampoco se persuadirán si algunos se levanten de los muertos. Él pedía un milagro, pero el Evangelio es mucho más poderoso que un milagro. Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Entonces, allí, en este lugar de tormento, dice la Biblia, el Señor dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 13, verso 50. El lloro y el crujir de dientes. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11 dice que el humo de su tormento, de los que están aquí, sube por los siglos de los siglos y no tienen descanso ni de día ni de noche. Imagínate que cuando tú llegas del trabajo después de un día cansado, llega a tu casa, te baña, come, te recuesta, tienes descanso, tienes reposo.
Los que están aquí no tienen reposo, ni de día ni de noche. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Es por eso, esto es un relato gráfico y hay muchas personas que se molestan por lo gráfico que es y pocas iglesias lo predican en realidad. Pero si el Señor Jesús lo predicó, míralo como un relato de amor de parte de Dios para que no vayas a este lugar de tormento. Ponle atención al Evangelio, acepta a Cristo como tu Salvador hoy en día, que tenemos el chance. Ya después que una persona cae en el infierno, lamentablemente nada se puede hacer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el Señor te confirme, te afirme y te preserve para vida eterna. Si no has aceptado a Cristo como Salvador de tu vida, acéptalo, confiesa tus pecados. El Señor Jesús enviará su Espíritu Santo sobre ti. Reconoce que eres pecador y el Señor te guardará y te preservará para vida y salvación eterna. Predica el Evangelio. Dice Romanos capítulo 10, Romanos 10, los versículos 13 en adelante. Dice que cómo invocarán a aquel en quien no han creído, y cómo creerán en aquel en quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique. Debemos predicar la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios te bendiga.